Hello, espero que te encuentres bien. En este video voy a hablar sobre las identidades pitagóricas. Primero, voy a hacer una introducción al entrar en detalle sobre qué significa la palabra identidad. Luego, voy a definir a las identidades pitagóricas. Y por último voy a trabajar unos ejemplos. Ok, para que nosotros podamos entender qué significa una identidad, vamos a comenzar con este bello y hermoso símbolo con el cual nosotros hemos estado trabajando durante años y años y años. Es el símbolo de igualdad. Y en las matemáticas, este símbolo tiene varios significados. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. Aquí, nuestro hermoso símbolo significa igualdad de números reales. Y esto es una proposición cierta. 1 más 1 es igual a 2. Aquí tenemos otro ejemplo de otro significado que le podemos dar a este símbolo. Aquí este símbolo lo que nos está diciendo, esta expresión es equivalente a esta otra expresión. Y esto es una proposición verdadera también, porque cuando nosotros tomamos este 2 y lo distribuimos con el contenido que se encuentra dentro del paréntesis, ¿verdad? En otras palabras, que nosotros aplicamos la propiedad distributiva, nosotros tendríamos 2x, ¿verdad? Y 2 por negativo 3 es negativo 6. Y aquí vemos que esta expresión es igual a la otra. Esto es una proposición verdadera, así que aquí, nuevamente, nuestro símbolo de igualdad, su significado es de expresiones equivalentes. En este tercer caso, nosotros tenemos otro significado a nuestro símbolo porque esta ecuación representa una proposición abierta. Y se dice abierta y no verdadera, como hemos estado diciendo para los otros dos casos, porque dependiendo del valor de x, esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Por ejemplo, si nosotros tomáramos que la x es igual a negativo 1, nosotros obtendríamos que 4 es igual a 7. Y eso es una proposición falsa. Y entonces, para nosotros resolver este tipo de ejercicio, nosotros realizábamos este proceso algebraico y encontrábamos las soluciones que hacían que la proposición sea cierta. Y aquí tenemos nuestro último caso. Tenemos este tipo de ejercicio, el cual es una proposición verdadera, ya que x al cuadrado menos 1 es igual a esta expresión, ¿verdad? Porque cuando nosotros realizamos esta multiplicación, tendríamos que x por x es igual a x al cuadrado, x por 1 es igual a positivo x, negativo 1 por x nos da que es igual a negativo x, y negativo 1 por positivo 1 nos da igual a negativo 1. Y luego tendríamos que nuestras x se cancelan, ¿verdad? Positivo x menos x es igual a 0 y nos quedaríamos con x cuadrado menos 1. Ahí, mírenlo aquí. Aquí, mírenlo aquí. Pues por lo tanto, esta expresión la reescribimos de esta manera. Ya les enseñé por qué. Y aquí podemos observar que x más 1 y x más 1 se me fue a pique. Y me quedo que esto es igual a x menos 1. Y aquí podemos ver por qué esta proposición es cierta. Pero tiene un requisito muy importante. Y ese requisito es que la x tiene que estar en el dominio de ambas expresiones. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos esta proposición, cuando nuestra x era igual a negativo 1, nos daba que esto era una proposición falsa, ¿verdad? Nos daba que si 4 es igual a 7. Eso es falso. Sin embargo, en este caso, nosotros no tendríamos una proposición falsa. Aquí, en este caso, si nuestra x es igual a negativo 1, nosotros tendríamos esta expresión, y si observamos nuestro denominador, negativo 1 más 1 es igual a 0. Y como ya nosotros sabemos, nosotros no podemos dividir nada por 0. Por lo tanto, este valor, cuando la x es igual a negativo 1, no está en el dominio de esta expresión. En el caso número 3, a nosotros nos daba 4 es igual a 7, lo cual es totalmente falso. Aquí nosotros tendríamos una expresión dividida por 0. Esto está indefinido. Tú vas a tu calculadora, tú tratas de dividir cualquier expresión por 0 y te va a salir error. Y es aquí, en este caso especial, que nos lleva a la palabra identidad. Esta expresión es una identidad. Es una proposición cierta con el requisito ultra mega especial de que nuestra x debe de estar en el dominio de ambas expresiones.
Así que para recapitular los distintos significados de este bello y hermoso símbolo, tenemos en el caso que el símbolo representa igualdad de números reales. Aquí vimos el caso que nuestro símbolo representa expresiones equivalentes. Vimos el caso en el que nuestro símbolo representa una proposición abierta. Y también vimos el caso en el que nuestro símbolo representa una identidad. Ok, pues ya una vez podemos entender qué significa la palabra identidad, aquí les presento a las identidades trigonométricas básicas. ¡Yay! Tenemos a las identidades recíprocas, a las identidades cocientes y a las identidades pitagóricas. Las identidades recíprocas y las identidades cocientes, aunque no la habíamos definido formalmente, ya nosotros hemos trabajado con ellas. Por ejemplo, la identidad recíproca de seno me dice que el seno de un ángulo es igual a 1 sobre la cosecante de ese ángulo. Así que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las funciones trigonométricas de ángulos agudos, ¿verdad? Que trabajamos con triángulos rectángulos, nosotros teníamos a seno de un ángulo definido de esta manera. Y cuando nosotros estudiamos a las funciones trigonométricas en el círculo unitario, nosotros teníamos al seno de ese ángulo definido de esta manera. Ahora la identidad recíproca de un ángulo me dice que el seno de ese ángulo es igual a 1 sobre cosecante de ese ángulo. Pues quedándome con las funciones trigonométricas en el círculo unitario, cosecante de ese ángulo es igual a 1 sobre y, así que aquí tendría 1 sobre 1 sobre y esto es igual a 1 por el recíproco del denominador, y sobre 1, y eso es igual a y. Y aquí nos quedamos con que el seno del ángulo es igual a y. Miren aquí la definición otra vez. Aquí. Así que por eso les digo que aunque no habíamos definido formalmente a las identidades pitagóricas, sí ya nosotros hemos estado trabajando con ellas a través de todo el semestre. Y lo mismo sucede con las identidades cocientes. Las identidades con las cuales nos falta trabajar son las identidades pitagóricas, que son estas tres ecuaciones que se encuentran aquí. Las identidades pitagóricas nos dicen que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. También que 1 más la tangente al cuadrado de un ángulo es igual a la secante al cuadrado de ese mismo ángulo. Y por último, que 1 más cotangente al cuadrado de un ángulo es igual a la cosecante al cuadrado de ese mismo ángulo. Ahora vamos a ver de dónde surgen estas identidades y por qué se le llaman pitagóricas. Pues comenzamos esa discusión con nuestro triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado es igual al lado C al cuadrado. Ese es nuestro teorema de Pitágoras. Entonces, aquí les tengo un círculo unitario. Cada punto en el círculo unitario forma un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que no importa el punto que sea y el triángulo que se forme, la hipotenusa de ese triángulo siempre va a ser igual a 1, porque el radio del círculo unitario es igual a 1. Es decir, la distancia desde el punto central hasta la circunferencia siempre es igual a 1. Y ya nosotros sabemos que en el círculo unitario la distancia que se da en el eje de X es el coseno y la que se da en el eje de Y es el seno. Así que, por ejemplo, tenemos a este punto, el punto de 30 grados o de pi sexto, y ya nosotros sabemos que este punto, estamos en un plano cartesiano, así que cada punto tiene coordenadas de X y Y. Pues las coordenadas de este punto, del de 30 grados, el de pi sexto, es igual a raíz de 3 sobre 2 y 1/2. Es decir, en el eje de X se desplaza esta cantidad, raíz de 3 sobre 2, y en el eje de Y se desplaza la cantidad de 1/2. Así que vamos a imaginarnos que estoy desplazando este triángulo aquí. Tengo que la hipotenusa de este triángulo es igual a 1. Tengo que este lado, ¿verdad? Es el lado que está en el eje de X.
su valor es raíz de 3 sobre 2 y este otro lado del triángulo, el que representa el valor del eje de y, es igual a 1/2. En otras palabras, tenemos que aquí, este es el seno del ángulo y aquí tenemos al coseno del ángulo. Y tenemos nuevamente un triángulo rectángulo. Así que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice el lado a al cuadrado más el lado b al cuadrado es igual al lado c al cuadrado. Pues aquí mi lado a es seno, así que tendría seno del ángulo al cuadrado más el lado b al cuadrado, sería el coseno, así que tendríamos coseno del ángulo al cuadrado es igual al lado c al cuadrado. Y el lado c, su valor es 1, es igual a 1 al cuadrado. Esto es equivalente a seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual, 1 por 1 es igual a 1. Y aquí nos topamos con nuestra primera identidad pitagórica. Ahora, si yo tomo esta identidad y la divido por coseno al cuadrado de un ángulo, esta división se convierte en un 1 más seno al cuadrado de un ángulo dividido entre el coseno al cuadrado de un ángulo. Eso es igual a la tangente al cuadrado de un ángulo. Y aquí tenemos la identidad recíproca de secante. Y aquí se me olvidó que aquí va un cuadrado. Y aquí le añado el cuadrado. Como podemos ver en todas nuestras definiciones, la tangente de un ángulo es el valor de seno dividido entre el coseno. Aquí lo vemos nuevamente, seno dividido entre coseno. En este caso es al cuadrado, así que nuestra tangente también es al cuadrado. Y ya para nosotros es noticia vieja que la secante es la función trigonométrica recíproca del coseno. Y como estamos al cuadrado, se quedan aquí al cuadrado. Y aquí obtuve mi segunda identidad pitagórica. Pero ahora, si yo tomo la misma identidad pitagórica y en vez de dividirla por el coseno del ángulo, la divido por el seno al cuadrado del ángulo, pues yo sé que esta división es igual a la cotangente al cuadrado del ángulo. Un número dividido entre él mismo es igual a 1. Y aquí yo sé que 1 sobre seno es igual al recíproco de seno. Y el recíproco de seno es igual a la cosecante. Y como aquí estamos al cuadrado, pues obtendríamos que eso es igual a la cosecante al cuadrado de un ángulo. Y aquí encontramos a nuestra tercera identidad pitagórica. Ahora, luego de esa explicación majestuosa, yo sé que estos ejercicios para ustedes va a ser un mamey. Nuestro primer ejemplo nos dice, sea beta un ángulo agudo tal que el coseno de beta es igual a 0.50. Determina el valor del seno de beta utilizando las identidades pitagóricas. Pues yo voy a buscar mis definiciones de identidades pitagóricas, voy a ver cuál es la que me conviene utilizar. El ejercicio me pide buscar el seno del ángulo beta, así que esta es la identidad pitagórica que a mí me conviene utilizar. Así que aquí la ubico. Como yo quiero buscar el valor de beta, necesito dejarla despejada. Así que para dejar el seno al cuadrado de beta despejado, yo le eliminé el coseno al cuadrado de beta a un lado de la ecuación. Y lo que yo hago en un lado de la ecuación, lo tengo que hacer en el otro lado. Por lo tanto, me queda que seno al cuadrado de beta es igual a 1 menos coseno cuadrado de beta. Ahora sustituyo, coseno de beta es igual a 0.50, sería ese coseno de beta al cuadrado. Eso me da igual a 1 menos 0.25 y esto es igual a 0.75. Seno al cuadrado de beta es igual a 0.75. Pero queremos seno de beta, no seno al cuadrado de beta. Así que aplico raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y me quedo con que raíz cuadrada de seno al cuadrado de beta es igual a seno de beta. Y aquí para buscar la raíz cuadrada de 0.75 voy a buscar mi calculadora. Eso es igual a 0.87. Y ya aquí hallamos la respuesta al ejercicio. Otro ejemplo, sea alfa un ángulo agudo tal que tangente de alfa es igual a 0.75. Determina el valor de secante de alfa utilizando a las identidades pitagóricas. El ejercicio me pide hallar la secante. Yo voy entonces a mis identidades pitagóricas y veo que la que más me conviene utilizar es esta identidad pitagórica. Ya aquí establecí la identidad pitagórica que voy a utilizar. Mira qué bonita, ya está despejada para secante, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Así que ahora lo que yo tengo que hacer es sustituir los valores únicamente. 1 más
0.75 al cuadrado, ¿verdad? Es igual a la secante al cuadrado de alfa. 0.75 al cuadrado es igual a 0.56. Ahora sumamos y nos da que la secante al cuadrado de alfa es igual a 1.56. Nuevamente, el ejercicio nos está pidiendo la secante de alfa, no la secante al cuadrado de alfa. Así que aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y tendríamos que raíz cuadrada de secante al cuadrado de alfa es igual a secante de alfa y raíz cuadrada de 1.56, buscamos nuestra calculadora para que nos dé esa ayudita, es igual a 1.25.